Buenas, buenas, profe. Hola Juan, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, buenas tardes para todos. Estoy ingresando a los estudiantes que están entrando a la videoconferencia. De antemano, un cordial saludo en esta nueva semana académica que comenzamos el día de hoy, martes 21 de abril, a portas ya de continuar con la temática de funciones. He estado revisando algunos quizzes de inecuaciones. Algunos les fue bien, a otros les fue regular y a otros les ha ido así como mal. Pero bueno, de eso se trata. Todo esto es un proceso de aprendizaje en general. ¿Qué quiero yo? Comentarles que la, la clase vamos a tratar de que todos, en lo posible, descarguemos la aplicación de TIN, ¿sí? Es decir, que hagamos una prueba para la próxima clase, puede ser, para la próxima clase, eh, vamos a hacer una prueba. Hagamos una prueba de TIN, es decir, vamos a descargar para que no los cojamos de pronto, o para que no los cojan de sorpresa, o para que no los tomen de sorpresa. Vamos a descargar para la próxima clase, que es el jueves. Vamos a descargar TIN en el celular o en el computador o donde ustedes lo vayan a requerir, para ver cómo nos funciona TIN ya todos descargaditos. Veo que el viernes algunos no tenían descargada la aplicación y eso generó mucho contratiempo. Entonces vamos a procurar descargar TIN para que todos tengamos la posibilidad de ver si hacemos la clase, el próxima clase el jueves en TIN. ¿Por qué? ¿En aras a qué razón? En aras a que ya esta semana algunos colegios públicos ya están trabajando con Zoom, algunos colegios públicos, y la cuestión radica en que en cualquier momento Zoom puede llegar a colapsar porque se satura demasiado, porque van a entrar muchos colegios, van a estar muchas personas conectadas por Zoom, y entonces es como tener una vez bajo la manga y decir, bueno, ¿qué tal donde llegue a no funcionar Zoom? Donde Zoom se llegue a caer completamente, ¿nosotros qué hacemos? Entonces tenemos que tener un plan B, y ese plan B es TIN. ¿Por qué TIN? Porque es que la universidad ha pagado por TIN, tiene la licencia de TIN, le ha pagado a Microsoft TIN para que ellos le vendan esa licencia a la universidad. Entonces hay que implementar, hay que tratar de hacer
no quiere decir que no se vayan a hacer clases por Zoom. Si hay que hacerla, si se ve la necesidad de hacerla por Zoom, pues se hace por Zoom. Pero la idea es también poder trabajar team. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. Vamos a continuar con la clase. La clase pasada estábamos hablando de la temática de funciones. Entonces habíamos hablado de las funciones de tipo radical. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a mirar con las funciones de tipo radical que tenemos. Bueno. Vamos a colocar el siguiente ejercicio. Estamos trabajando sobre el siguiente ejercicio. Ya habíamos dicho que si teníamos una función radical tal cual como f de x igual a raíz n de g de x, teníamos que mirar si n es impar, si n es impar, entonces, ¿qué tendríamos? Entonces, f de x igual, entonces, f de x igual a raíz n de g de x. ¿Qué condiciones tenemos? Tenemos dos condiciones. Si n es impar y tenemos nosotros una cantidad subradical, ¿qué tenemos que verificar de esa cantidad subradical? Que esa cantidad subradical sea polinómica. Miremos. F de x igual a la raíz cuadrada, a la raíz quinta, perdón, de 3x al cuadrado más 5x menos 7. ¿Qué podemos decir del dominio de esa función, muchachos? ¿Qué podemos decir del dominio de esta función? Como la cantidad subradical es polinómica, ¿sí? Es polinómica, ¿el dominio son qué? ¿Quién me colabora con esa respuesta? Todos los reales. Todos los reales, muy bien, Fabián. Entonces, ¿por qué es todos los reales? Porque es una cantidad subradical polinómica y el dominio, perdón, sí, el dominio de una función polinómica son todos los reales. Entonces, dominio ¿de quién? De f de x son todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si yo llego a tener el siguiente caso, que llegue a tener, por ejemplo, que g de x sea igual a la raíz cúbica, ¿sí? De x más 3 sobre x menos 7, ¿cierto? Entonces yo tendría que mirar que esta cantidad subradical es una función o es una expresión racional, ¿cierto? Entonces, cuando es racional, yo debo de mirar cuáles son los números o los valores que me hacen cero el denominador, ¿sí? Que me hacen cero el denominador. Entonces, tomo el denominador de esa cantidad subradical es x menos 7. X menos 7 debe ser diferente ¿de quién? X menos 7 debe ser diferente de 0. Entonces, cuando X debe ser diferente de 0, entonces, cuando X menos 7 es igual a 0, cuando X es igual a 7. Es decir, ¿qué valor debo de discriminar? Debo de discriminar el valor de X igual a 7. Debo de excluirlo, de sacarlo. ¿Por qué lo debo de sacar? Porque cuando
cuando x es igual a 7, ¿qué sucede con el denominador de la función? 7 menos 7 me da ¿qué? 0. Y el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? El dominio de la función g de x es igual a todos los reales menos ¿quién? Menos el ¿qué? El 7. ¿Por qué todos los reales menos el 7? A ver, quiero que volvamos a analizar. Vuelvo y repito. Cuando es una función cuya cantidad subradical es una expresión racional, debo de buscar los valores que me hacen 0 el denominador. ¿Y quién me hace 0 el denominador? Como el denominador es x menos 7, entonces x menos 7 es igual a ¿qué? A 0. Por lo tanto, cuando x sea igual a 7. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues todos los reales menos el 7, porque el 7 me hace 0 el denominador. Por eso hay que excluirlo del dominio. ¿Qué quiere o qué va con esto? Tenemos dos opciones. Que cuando n sea impar, entonces tenemos que la cantidad subradical sea polinómica. Entonces, ¿qué pasa si la cantidad subradical es polinómica? ¿El dominio es quién? Los reales. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad subradical no es polinómica, sino es racional? Como en el caso de acá. ¿Qué tenemos? Que excluir el valor que me hace 0 el denominador. Y el valor que me hace 0 el denominador es el 7. Entonces serían reales menos, ¿quién? Menos el 7. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahí ustedes pueden mandarme una reacción, una manito arriba, un pulgar arriba, donde me dicen, bien, profe. O de pronto ahí no entendí, profe, colabóreme, entonces ustedes me dicen, ¿listo? Bien. ¿Ya copiaron esto, muchachos? Listo. Espero. Bueno, muy bien. Bueno, listo, muchachos. Listo. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa? Esto fue cuando n es ¿qué? Cuando n es impar. Cuando n es impar, o sea, cuando el índice de la raíz es impar. Pero ahora, ¿qué pasa cuando n es par? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si f de x es igual a raíz n de g de x, entonces, ¿qué pasa si yo tengo que f de x sea igual a raíz n de g de x? Que tenga la condición que si n es par. Ahora, que si n llega a ser par, entonces f de x igual a raíz n de g de x cumple con lo siguiente. Digamos que sea par. Yo tengo la siguiente expresión. Raíz cuadrada. Bueno, si no le coloco el índice de la raíz, se asume que es raíz cuadrada, ¿no, muchachos? Entonces, de x al cuadrado más 3x menos 10. ¿Qué pasa cuando n es par? Resulta que cuando n era impar, no había ningún problema. ¿Por qué no había ningún problema? Porque yo podía decir que el dominio son todos los reales. Pero cuando n es par, ya hay una condicionalidad. ¿Cuál es la condicionalidad? Pues la condicionalidad es buscar qué valores o cuáles valores son de cantidad subradical deben ser mayores o iguales que 0. Es decir, la cantidad subradical no puede ser negativa.
¿Por qué no puede ser negativa la cantidad subradical de una raíz par? ¿Por qué no puede ser negativa? ¿Qué pasa si esto llega a ser negativo? ¿Eso puede ser negativo si n es par? ¿Quién me responde? Sería número. ¿Cómo, Juan Diego? Números imaginarios. Si la cantidad es negativa, Correcto, sería muy números bien. Si fuera negativo, no pertenecería al campo de los números reales, sería un número imaginario. Entonces yo tengo que restringir o tengo que darle la condición que esto que está acá, debe de ser mayor o igual que 0. Es decir, que x al cuadrado más 3x menos 10 debe de ser, ojo con esto, debe de ser mayor o igual que 0. Es decir, tiene que ser positivo o en su defecto puede ser 0, pero no puede ser negativo. ¿Me hago entender? Entonces, esto que está acá tiene que ser ¿qué? Positivo o 0, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hago yo para saber cuándo eso es positivo o 0? ¿Sí? ¿En qué partes o en qué expresiones eso es positivo o 0? Entonces, yo tengo que mirar cómo factorizo esa expresión. Pues es una expresión de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo la factorizo? A ver, vamos a factorizar esta expresión. Entonces, abro dos paréntesis, mayor o igual que 0, x para acá, más, menos, dos números que multiplicados me den 10 y que restados me den, ¿cuánto? Me den 3. Esos serían los números, o sea, x menos 5 por x menos 2. ¿Esto qué es, chicos? Esto es la factorización de este trinomio. Eso es la factorización de este trinomio. Ahora, ¿qué necesito hacer para resolver esa inecuación cuadrática? Pues sencillo, buscar los puntos críticos, vamos a hacerlo, y encontrar los puntos críticos y mirar para qué valores esta expresión es positiva o igual a 0. Para eso, pues simplemente vamos a hacer ¿cuáles serían los puntos 5? Perdón, los puntos críticos. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Tengo que tomar que x más 5 es igual a 0 cuando x es igual a menos 5. Esto sería un punto crítico. O el otro valor sería x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2. Esto sería el otro punto crítico, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Listo, ya tengo los puntos críticos. Vamos a hacer la recta y vamos a hacerlo por el método gráfico abreviado. A ver, colabórenme. Ustedes ya son unos expertos. Para hacerlo por el método gráfico abreviado, hago la recta, ubico el punto menos 5 y ubico el punto 2 y voy a mirar qué sucede en este espacio. ¿Qué sucede en este espacio de menos infinito a menos 5? ¿Qué sucede de menos 5 a 2? ¿Y qué sucede de 2 a infinito? Es decir, esas son las estructuras que yo debo de analizar. Entonces, de menos infinito a menos 5 es positivo o negativo. Entonces, evaluemos. A ver, ustedes me van a colaborar. Vayan haciéndolo. Entonces, ¿positivo o negativo acá? Negativo. ¿Cuánto le dio María José? Negativo. ¿Seguro? A mí me da que es positivo. Yo, a mí también me da que es positivo.
Ahí Ah, es sí, profe. positivo. Positivo. Sí. Ahora, de menos 5 a 2, Negativo. negativo. Ahora, de 2 a infinito, positivo. Positivo. Correcto. Entonces, como yo ya tengo el análisis, me permite dilucidar que teniendo los mayores o iguales que cero, es decir, los positivos, en qué espacios de esa recta es positivo? ¿Dónde quedó positivo? Ah, yo miro, observo, mira, quedó positivo de menos 5 perdón, desde menos infinito a menos 5. Entonces, esa sería una parte. Entonces, solución. Sería positivo, o el dominio, perdón, el dominio, porque estamos hablando del dominio. ¿El dominio de quién? ¿De quién estoy hablando? De f de x, ¿cierto? F de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x menos 10. Entonces el dominio de f de x es igual a, como son positivos o iguales a 0, entonces sería desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito, coma, hasta menos 5. ¿Cerrado o abierto? Estudiantes. Cerrado. Cerrado. Muy bien. ¿Por qué cerrado? Porque me dice mayor o igual. Mayor o igual. Entonces lo toma. Unido, ¿unido a quién? Al 2, cerrado también, coma, infinito, ¿qué? Abierto, ¿cierto? Entonces el dominio de esa función sería de menos infinito a menos 5 unido a 2, infinito. Ya corrigió, mano. Que si ya corrigió. Sí. ¿Listo, muchachos? ¿Copiamos ese ejercicio? Profe, un permisito, hágame el favor. Lo último. Listo. Listo. Ahorita ya me acuerdo. Regálenme un segundito, muchachos.
Listo. Vamos a hacer el siguiente. Ahora vamos a colocar lo siguiente, muchachos. Vamos a colocar ejercicios de aplicación. Dice, halle los dominios o hallar los dominios de las siguientes funciones. Hallar los dominios de las siguientes funciones. F de x igual a x menos 3 sobre x al cuadrado menos 25. X menos 3 sobre x al cuadrado menos 25. Vamos a hallar el dominio de esa función. ¿Cuál sería el dominio de esa función? A ver, ¿quién me colabora con eso? Vamos a hallar el dominio de esa función. Profe, ¿me podría repetir el inciso? F de x igual a x menos 3 sobre x al cuadrado menos 25. Aquí está en el tablero. Profe, los reales excluyendo el 5. El más o menos 5, Juan Diego, excluyendo el más o menos 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí. Entonces, dominio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo el denominador porque es una función racional y digo, x al cuadrado menos 25 es igual a 0 cuando x al cuadrado es igual a 25, por lo tanto x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 25, que x es igual a más o menos. Sí, no me acordaba del más o menos en Más la o raíz. menos Sí. 5. Sí, listo, profe. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que excluir del dominio el 5 o el menos 5. Entonces, el dominio de f de x sería ¿quién? Todos los reales menos ¿quién? Más o menos 5. Es decir, hay que sacar el 5 y el menos 5 del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a hacer uno similar. Digamos que yo tengo g de x igual a x menos 3, pero sobre x al cuadrado más 25. Ojo, en este caso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este denominador? Vamos a analizarlo. Vamos a hacer el análisis de ese denominador. X al cuadrado más 25 es igual a ¿qué? A 0, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado es igual a menos 25. ¿Qué sucede cuando x al cuadrado sea igual a menos 25? Pues que x va a ser igual a más o menos raíz cuadrada de menos 25. Y esto, x va a ser igual a más o menos 5 imaginario. ¿Cierto? Va a ser igual a más o menos 5 imaginario. ¿Por qué va a ser igual a más o menos 5 imaginario? Porque es que tengo la raíz cuadrada
de una cantidad subradical y negativa. Y la cantidad subradical negativa siempre va a dar una cantidad imaginaria. Pero yo no puedo colocar que sean los reales menos más o menos 5 imaginarios porque no estoy trabajando en el campo de los imaginarios, estoy trabajando en el campo de los ¿qué? De los reales, ¿cierto? Y por lo tanto, valor o esta expresión como cantidad imaginaria no podría estar dentro de la solución. Entonces, ¿qué podría decir? Cuando pase eso, cuando la cantidad que hay en el denominador es positiva y al igualarse a cero me quede una cantidad subradical negativa, como lo acabamos de ver, el dominio de esa expresión de g de x sería ¿quién? Todos los reales. ¿Por qué todos los reales? A ver, verifiquémoslo de otra manera. ¿Qué pasa si yo reemplazo por 5? 5 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 25 más 25. Da 50. Me da 50. ¿Existe o no existe la función? Sí, existe. Sí. El denominador es 50. Ahora, ¿qué pasa si vale menos 5? Menos 5 elevado al cuadrado va a dar 25, también positivo. Más 25 me va a dar 50. Es decir, cualquier valor que usted reemplace en el denominador va a dar una cantidad real. Entonces, por eso el dominio de esa función es todos los reales. Chaparro, silencie, por favor, silencie su micrófono. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. N de x igual a la raíz cúbica de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 25. Sobre x al cuadrado menos 25. Profe, ¿podría subir la cámara, por favor? ¿Cómo hallaríamos? Profesor, raíz cúbica. Sí, el de la raíz cúbica. ¿Cómo hallaríamos nosotros el dominio de esa función radical impar? ¿Qué tengo que mirar? Que el denominador de esta expresión no vaya a ser ¿qué? No vaya a ser ¿qué? Imaginario. Cero, no, que no vaya a ser cero. Cero. Diferente de cero. Que no vaya a ser cero porque si me es cero, resulta que si llega a ser cero, me hace cero el denominador y al valer cero el denominador se me convierte en una indeterminación. O sea que x al cuadrado menos 25 es igual a cero cuando x al cuadrado es igual a 25, cuando x es igual a más o menos raíz cuadrada de 25, por lo tanto x es igual a más o menos 5.
Por lo tanto, el dominio de R de X deben de ser todos los reales para esta función menos el más o menos 5. ¿Sí? El más o menos 5. ¿Por qué la sacamos así? Porque n es impar. Pero ahora, ¿qué pasa si n llega a ser par? ¿Qué sucedería si en lugar de tener raíz cúbica de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 25 tuviera raíz cuadrada de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 25? ¿Qué sucedería? Vamos a mirar. Vamos ahora a hallar. Vamos a hallar nosotros W de X, que es otra. W de X igual W de X igual a la raíz de X menos 3 sobre X al cuadrado menos 25. ¿Sí? Bueno, muy bien por Chaparro, que se está dejando ver. La próxima clase todos nos vamos a conectar, los voy a ver, quiero verlos, visualizarlos, a ver cómo están, si están más gorditos, si están más delgaditos. No, profe, Uy, mejor. no, profe, no. Pero ¿por qué no? De eso se trata también, porque es que siempre yo me dejándome ver y ustedes no se dejan ver. Toca ver cómo están, si ya... Pero ¿dónde está Chaparro? Por eso uno dice que los problemas de matemáticas es cara a cara. Ah, esto está muy bien, Chaparro. Qué filtro, Chaparro. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar qué pasa cuando ¿qué? Cuando es la raíz cuadrada. Cuando es la raíz cuadrada, yo no puedo decir que son los reales menos más o menos 5. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque es que acá el índice es par. Y al ser par, la condicionalidad que le tenemos que dar es que la cantidad subradical sea mayor o igual que ¿quién? Cuando es par, recordemos las propiedades. Recordemos la propiedad de cuando es par y la cantidad de subradical debe ser x menos 3 que sobre x al cuadrado menos 25 debe ser, voy a escribirlo con rojo, igual. mayor O igual a 0. y entonces tengo una inecuación que ya vimos, incluso ya hicimos un quiz de esto, una inecuación racional que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a resolver esa inecuación. Mientras que ustedes la van resolviendo, yo voy a salirme de la reunión.